Van a ir viendo ustedes, el programa presenta los temas de manera general, temas que nosotros fuimos proponiendo a los y las participantes de las mesas, pero que cada uno fue pensando a su manera y fue pues reinterpretando, ¿verdad? Entonces son como los temas de los cuales se partió. En este caso, nosotros, estuvimos discutiendo en varias oportunidades y lo que van a ustedes a escuchar son como los resultados de las reflexiones que el tema nos significó, ¿verdad? Y bueno, primero les voy a presentar a las participantes de la mesa, a Cecilia Delgado Mace. Ella es historiadora del arte mexicana con una especialización en museología. Desde 2016 es directora de MUCA Roma de la UNAM, en la Ciudad de México. Fue curadora asociada en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, miembro de CURARE, Espacio Crítico para las Artes, curadora del Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA Campus, UNAM, y del Museo Nacional de Arte, MUNAL, INPA. Y desde 1996 ha trabajado en museos realizando diversas actividades que van desde la investigación, la coordinación y la gestión de procesos curatoriales hasta la curaduría, entre muchas otras cosas. Cecilia además nos está apoyando junto a Trudy Mercadal. Trudy, les agradecemos desde ya porque nos están apoyando además en las conclusiones generales de las reflexiones generales de estos 3 días que vamos a estar acá. Misha Orlandini, con estudios en arte contemporáneo en la Escuela Municipal de Artes Visuales y máster en fabricación digital con especialización en textiles por Fabri Academy, Fab Foundation. Ha transitado de la edición y fabricación de libros a la investigación artística. Y de nuevo, entre muchas otras cosas. Actualmente trabaja en la dirección y diseño de proyectos educativos mientras realiza estudios en investigación de patrimonio en la Universidad del Valle de Guatemala. Apoya con clases de arte y fortalecimiento emocional a niños y jóvenes en el Creatorio Artístico Pedagógico, CAP, y ha participado ella misma con obra en diversas exposiciones. Y bueno, Maya Huracán. Maya es historiadora, gestora cultural, investigadora, curadora, etcétera, muchos etcéteras. De hecho, creo que las 3 de alguna forma representan como el espíritu del trabajo en arte en esos momentos, que es un espíritu transdisciplinario que se abre a diferentes experiencias, diferentes maneras de reflexionar a partir del arte. Además, tiene un profesorado en lengua y literatura y una licenciatura en historia y ciencias sociales, así como gestión cultural en la Universidad Francisco Marroquín y el New York Foundation of Art. Ella fue co-curadora de la 21 Bienal de Arte País, más allá, el año pasado, y trabaja desde la gestión crítica de la memoria histórica guatemalteca y la reflexión sobre la relación entre arte y política en el país. Es además gestora del proyecto 44, ¿verdad? Que es otra manera también de pensar el arte contemporáneo y esa relación entre arte y presente histórico. Y actualmente está trabajando en la Fundación PAIS. Muy bien, pues entrando ya a esta mesa, la pregunta de
inicial de qué hablamos cuando hablamos de arte contemporáneo se fue moviéndose a lo que considerábamos algo como más importante, y era la pregunta sobre por qué y para qué hablamos de arte contemporáneo en Guatemala. ¿Por qué este simposio? ¿Por qué el trabajo que hacemos? Y esta pregunta además nos permitía conectar el arte con otros temas que lo sacaban de lo meramente estético y lo conectaban con otros temas, ¿verdad? Y menciono algunos, ¿verdad? Por ejemplo, nos parecía muy importante pensar en el desarrollo, digamos, muy entre comillas, tan irregular de lo que concebimos como arte contemporáneo en Guatemala en términos de eventos, manifestaciones, publicaciones, ¿verdad? ¿En dónde reside eso que percibimos como irregular? Y lo cual a su vez también se unía a otros temas como la pregunta sobre el papel del Estado en el desarrollo del arte en general en Guatemala, pero del arte contemporáneo, ¿verdad? ¿Cuáles son estas plataformas que nos ayudan a hacer trabajos más sistemáticos y a tener como la visibilización que nos permita pensarlo como un desarrollo más regular, ¿verdad? Esto vinculado a dos temas en particular. El primero, la necesidad de un reconocimiento de las prácticas, hacerlas visibles, ¿verdad? A veces no podemos entender las prácticas contemporáneas porque no han sido lo suficientemente visibles y son como lo que tenemos son como percepciones que no se fundamentan en obras, en eventos, en hechos concretos, ¿verdad? Hay un gran desconocimiento, ¿verdad? Es, como decía Rosina, un fantasma, ¿verdad? El arte contemporáneo, lo que es, esos son obras, son eventos, son publicaciones, son reflexiones concretas, ¿verdad? Ya Rosina presentó algunas ideas de lo que entendemos por arte contemporáneo y ahora voy a pasar el micrófono a nuestras invitadas para que ellas nos presenten las reflexiones que esta pregunta central significó. Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Como mencionaba Anabela, las primeras sesiones que empezamos a tener, ¿no? Surgió justo tratar de entender para qué, ¿no? O por qué es urgente hablar sobre la contemporaneidad, ¿no? Y bueno, creo que la contemporaneidad, digo, ya también Rosina nos dio una introducción, ¿no? En ese cruce de tiempos o temporalidades, ¿no? Creo que es necesario en términos de hacer cierres, ¿no? Es como un espacio es como abrir ese espacio, ¿no? Que convoca a varios, ¿no? Para empezar como a hacer cierres y abrir nuevas posibilidades de discusión o de intercambio, ¿no? Por eso creo que, bueno, es importante, o sea, esa reflexión que puedas tener de un tiempo pasado, ¿no? Que puedas hacer una recopilación para poder proyectar nuevas formas o nuevos caminos, ¿no? Yo, digo, platicando un poco también hacía una analogía de pues justo los pasos a desnivel, ¿no? ¿Qué son los pasos a desnivel, no? Son puentes, ¿no? Que surgen para agilizar caminos que se encuentran obstaculizados por un tránsito en un presente local, ¿no?
y que muchas veces no resultan familiares, ¿no? Digo, creo que lo contemporáneo inquiere en lo que es la simultaneidad de tiempos, ¿no? Que eso es interesante entre lo local y lo global, ¿no? Inquiere también entre lo familiar, que resulta lo local, contra lo extraño, que resulta lo nuevo, ¿no? Y creo que es también empezar a generar una especie de relaciones o de visos. Yo un poco insistía, ¿no?, en que era necesario como visualizar, ¿no?, reconocerse, ¿no? Reconocerse, reconocer una escena, reconocer un momento importante para entonces poder proyectar, y a partir de esa visualización poder empezar, ¿no?, a generar y a jugar con criterios, ¿no? Que creo que eso puede de alguna manera abrir ese marco para entonces empezar a generar sinergias, ¿no? Creo que esta parte que también un poco de la que hablaba Rocío en términos de producciones, o yo creo que las definiciones de modernidad y posmodernidad ya no alcanzan, ¿no? Y se quedan cortas hoy en día por muchas razones que tienen que ver pues con el cruce tecnológico que tenemos y la comunicación. Digo, es maravilloso, ¿no?, poder estar en distintas temporalidades, ¿no?, saber noticias de fuera, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me sorprende mucho cómo antes tardaba la información, ¿no? Hoy el acceso a la información es increíble, pero también esa información es regulada y filtrada. Entonces, tenemos que generar nuestros criterios para definir qué información sí, qué información no, ¿no? Y creo que también no olvidar que, bueno, al final también es importante esa relación real de tránsito cruzado con el espacio, ¿no? Otra de las cosas que, bueno, un poco discutimos es la necesidad de visualizar esos contextos, ¿no?, para generar antecedentes que puedan proyectar hacia otros lugares, ¿no? Pero no es sino reconociéndolos, ¿no?, y analizándolos y dialogándolos y debatiéndolos, ¿no? Parte, por ejemplo, de toda la argumentación también que se dio, ¿no?, es que el argumento es fundamental, ¿no? El argumento a nivel de la palabra como lugar de enunciación tiene un poder, ¿no? Y ese poder es el que va generando pues referencias o coordenadas como las que hablaban, ¿no? Entonces, bueno, le paso la palabra a Maya. Buenos días a todos, espero que hayan desayunado, porque va a ser muy intensa la jornada. Yo no desayuné, me voy a tomar un café. Bueno, a partir de lo que platicamos, estuve pensando mucho de aquellos pensamientos que no te dejan dormir, ¿verdad? Pero quería puntualizar en primera instancia que a veces se nos olvida que la historia del arte es parte de la historia general y que tenemos que tenerla en cuenta desde ese proceso. Que se narra que en Guatemala usualmente narramos historias a través de sujetos, no de sujetos, y que eso es muy peligroso para hacer porque hace una discusión, un discurso unilateral, y entonces no nos podemos casar con eso. O sea, creo que tenemos que, como todos lo dijimos, como Rosina lo dijo, como todos lo venimos diciendo, que tenemos que ampliarnos a reconocer la otredad. Creo que eso es vital para reconocer la contemporaneidad. Fanon decía, los pequeños, yo soy los pequeños pedazos reunidos por otros yo.
y creo que hasta ahorita nos hemos construido nosotros acerca de eso. Sí, lo que es que soy contemporáneo porque, obvio, Duchamp y tantos artistas que siguen hablando de Duchamp y que no se aburren, que siguen, que está bien, que no tiene nada de malo, pero digamos entender la modernidad, posmodernidad e incluso la ultramodernidad, que era plantear esta realidad de un mundo habitable, ¿verdad? Es una concepción lineal, obviamente occidental, un ejercicio de blanquitud sobre ellos que funcionaba para ellos. Para nosotros, y me gustó mucho escuchar a Rosina y ahorita a Cecilia, porque estamos como conjugando y jugando información dentro de todos, ¿verdad? Pero es un ejercicio que viene de un ejercicio neoliberalista, liberal, capitalista, que nos están imponiendo y que nosotros estamos reproduciendo agradecidos. Creo que tenemos también que entender ese lugar en la historia que estamos ocupando. Yo lo empecé a entender desde un sentido, desde 3 líneas estratégicas. Por ejemplo, entender que hablar de contemporaneidad de Guatemala, por una delimitación, tenemos que hablar del sentido geográfico, ¿verdad? Todo lo que comprende a Guatemala dentro de la geografía, dentro de ese mapita que nosotros tenemos la concepción, o que los demás tienen la concepción de nosotros. En un sentido global, entendiendo los procesos de globalización como una nueva forma de imposición colonial, también, eso es otro sentido. Y después el tiempo y el espacio que habitamos, el aquí y ahora y los discursos que estamos generando ahorita. Y son 3 líneas narrativas que están en juego completamente, que están transversando una a otra, que son transversales, interseccionales, variables, multicausales, que no vienen solo de un proceso estricto, ¿verdad? Que son multicausales, que son ejercicios que hacemos. Entonces yo me planteaba que obviamente no vamos a casar en este ejercicio de contemporáneo, pero sí planteaba que podemos, si a mí me pusieran, bueno, ¿qué nombre le vas a dar si no te gusta contemporáneo? Yo le pondría arte transversal, ¿verdad? O sea, que nos atraviesa directamente, que juega con nosotros desde esa función. También, si entendemos la modernidad como un ejercicio neoliberal que se planteó desde ese proceso, desde la occidentalización, necesitamos entender que nuestra contemporaneidad tiene que reconocer la otredad, principalmente. La contemporaneidad tiene que reconocer lo comunitario. La contemporaneidad que nos está atravesando a nosotros tiene que reconocer el otro y lo que otros están haciendo en otro lugar, si no está regresando netamente a lo moderno. O sea, funcionamos desde ese eje, ¿verdad? Se planteó mucho, creo que Michal lo va a abordar después, a Giorgio Agamben, ¿verdad? La vertebralidad. Pero para mí eso no me hace sentido porque plantea un monstruo de 2 cabezas, una vertebralidad así, pero no nos podemos hacer esa representatividad porque nosotros como Latinoamérica no tenemos solo una vértebra. Somos multicausales y tenemos muchas herramientas y somos... o sea, por ejemplo, a mí me hace mucho sentido la espiralidad de la historia y cómo desde esa espiralidad nos podemos leer, construir, atravesar, reconstruir y destruir, ¿verdad? Desde los pueblos originarios se manifiesta que la sanación no es un proceso lineal y nosotros como Latinoamérica es un error construirnos como un proceso lineal. Entonces, esa es la concepción estricta, leerla desde 3 lados, pueden haber 4 o 5, ustedes dirán cuál es importante incluir, pero es una propuesta que yo hago ya pensando en todo lo reflexionado hasta ahora. Y le toca a Michal. Sí, esta mesa comenzó en ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos y tú por qué? Y la pregunta que me despertó también temprano a mí era ¿cuál es nuestra contemporaneidad? Porque yo necesitaba ubicarme, o sea, como de dónde estamos. Y a mí hay textos que me ayudaron mucho a situarme. Linaje y racismo de Martelena Casaus, también en la institucionalidad del arte, que es la otra mesa que tengo en la tarde, es la historia de los museos, es un ensayo que tiene Martelena también de la historia de los museos, que hace como esa cronografía de cómo se han construido todas las instituciones artísticas en Guatemala.
Recientemente estoy revisando El ascenso de las élites industriales de Paul Dosal y Guzmán Bocler. Y estos textos lo que me han causado es esa tensión entre el pasado y el futuro. Porque uno puede ver que siguen habiendo estructuras y el pensamiento casi que post-feudal. Entramos en cierta modernidad, llegamos a la posmodernidad de Lyotard, entonces esa es nuestra contemporaneidad. Y también la tensión global-local, que eso también yo lo dejé aquí. Entonces, claro, seguía con contemporáneo. ¿De dónde nos viene el término contemporáneo? El término contemporáneo, ahí es donde aparecen los ensayos de Sol de Witt y también Giorgio Agamben. Pero a mí esos ensayos contextualizados de Guatemala no me hacían sentido tampoco. Sí, lo entiendo, está muy bien, pero cuando yo la contextualizaba a las prácticas que estábamos realizando, no me casaban. Andrea Yunta, en el texto cuando empieza el arte contemporáneo, ella lo sitúa como son categorías históricas, que al final son categorías académicas que nos han servido para el estudio. Entonces, de acá para acá, esto es la época moderna. De acá para acá, esto es la época contemporánea. Pero esas son categorías construidas desde un contexto europeo o norteamericano. Y es ahí donde rescato un poco las teorías de Enrique Dussel sobre la transmodernidad, porque esas categorías no se pueden aplicar a los contextos o al pensamiento latinoamericano. Y respecto al pensamiento latinoamericano, también estaba repasando los capítulos de Aquí y Ahora de José Pablo Feynman, gracias a que lo posteó Rodrigo en estos días, como que lo he vuelto a revisar, y es algo que me encanta ver, están en YouTube, están libres, los pueden ver. Y justamente, pues, él decía, ok, ¿cuál han sido los hechos históricos que han atravesado a Latinoamérica? Y que eso, pues, atraviesa nuestro conocimiento. Entonces ahí ya hablar de pensamiento latinoamericano ya me hacía más sentido, y esos textos ya casaban un poquito más con nuestro contexto guatemalteco. Pero José Pablo Feynman no deja de ser un intelectual en Argentina. Y ahí lo geográfico, o sea, porque algo que atraviesa Guatemala es su posición geográfica y las intervenciones políticas que ha tenido, políticas y económicas que ha tenido. Entonces, ¿dónde nos situamos y cómo nos nombramos? Para mí, pensaba, ok, sería nombrar arte transmoderno, por ejemplo. ¿Qué categorías o cómo nos nombramos a nosotros me llevó a la conclusión de que ahí tenemos un gran vacío académico? ¿Por qué? Porque me puse a revisar las universidades, los cursos de todas las universidades, y son pocas las que mantienen las licenciaturas de historia, la licenciatura de historia del arte, el estudio. Entonces, ¿desde dónde estamos generando? Siempre desde espacios independientes. Y estamos en una continua construcción epistemológica. Entonces, a mí me gusta agarrar la metáfora del Jenga. El Jenga es este juego donde ponemos bloquecitos, vamos haciendo la estructura y de repente vamos vaciando. Entonces se crean esos vacíos institucionales, vacíos intelectuales, vacíos de conocimiento, y de repente se desmorona. Y otra vez volvemos a construir. Y estamos en ese continuo Jenga de conocimiento. Esto me llevó a la reflexión de que son muchos esfuerzos para repensarlos, porque esto ya cuando uno comienza a investigar se da cuenta de que esto ha sido una constante, o sea, nombrarnos, repensarnos. Entonces, hay muchos esfuerzos independientes, pero no están articulados, no ha habido una articulación, y volvemos a los vacíos institucionales, vacíos académicos. No hay una continuidad en la producción, en la conservación y en la divulgación del arte contemporáneo, del arte moderno. Y ahí es bonito porque tenemos un ejemplo fabuloso, el NUMU como un espacio simbólico, metafórico del arte contemporáneo. O sea, nuestro museo de arte contemporáneo es un huevo. Y ese es el espacio que ocupa el pensamiento contemporáneo dentro de la sociedad guatemalteca, como un huevito. Entonces, tenemos un huevo chiquitito,
Y tenemos esta falta de articulación porque cosas están pasando, pero no estamos articulados. Y esto entonces, ok, no estamos articulados, ¿quién nos tiene que articular o quién tiene que subvencionar o quién tiene que conservar? La debilidad estatal. Ahí entramos a la reflexión de la debilidad estatal, ¿verdad? El Estado como ese ente, porque yo me ponía a pensar, wow, cuando uno ve, por ejemplo, en otros países como México, me ponía a pensar, los museos de arte contemporáneo han nacido de las universidades. O sea, pero si aquí tenemos un vacío académico, ¿cómo esperamos que haya un museo universitario? O sea, hay ese gran vacío académico, ¿verdad? Entonces, hay un vacío académico y hay un vacío institucional, pero, o sea, siempre quedarnos en la queja del sistema como esa gran cosa que está en contra de nosotros. Yo dije, no, o sea, el sistema no. Nosotros también somos Estado, nosotros también podemos hacer Estado y también nosotros podemos comenzar a incidir en esas políticas estatales, porque otra de las cosas que me parece muy curioso de la construcción del arte en México, por ejemplo, es que los museos y el patrimonio, porque esto no, o sea, aquí se me quedó una nota, por cierto, que toda la divulgación, conservación entra en esas instituciones como archivos, museos. Y todas esas instituciones en países como México, que son más fuertes, no dependen del Ministerio de Cultura, dependen del Ministerio de Educación. Y ayer, en el taller que tuvimos acerca de educación y arte y cultura, nos dábamos cuenta de que todo parte también del pensum, del currículum nacional base. O sea, no solo es las instituciones de arte, sino qué pasa con las instituciones educativas. Como decía Rosina, o sea, prácticamente la historia del arte se queda en la colonia y eso es lo que nos llega. Entonces no hemos pasado ni siquiera a ese pensamiento colonial, a un pensamiento moderno, a un pensamiento contemporáneo o la etiqueta que nosotros construyamos, porque entonces ¿por qué no construimos nuestras propias categorías también? Entonces mi más reciente teoría es que si hay esas debilidades institucionales, y yo que vengo desde la periferia y he estado trabajando desde muchos movimientos independientes, para mí ya esa no es la respuesta, porque hacemos esfuerzos y se caen, y esfuerzos y se caen, y esa es una de las preguntas que también me hacía: ¿qué pasa cuando todos esos movimientos independientes mueren? ¿Quién los conserva? ¿Quién los está conservando? Toda esa producción de conocimiento, toda esa producción artística, ¿quién la conserva? Entonces, yo sí propongo no solo quedarnos en la reflexión, sino que sí tomar acciones y tomar de la teoría hacker de hackear el sistema. Es más fácil cambiar desde adentro que seguir esfuerzos desde afuera y tirando piedritos. Y comenzar a incidir en esos espacios académicos, en esos espacios estatales, construir y fortalecer las instituciones y comenzar a renombrarnos y articularnos, ¿no? Yo solo quiero apuntar en algo con lo que decía Micha, y sí es cierto, pero también me pongo a pensar, el problema del arte también es el problema del Estado, ¿verdad? Los problemas que acuñan el arte son los problemas que como Estado tenemos, y hay que reflexionar acerca de eso. No podemos construir una historia real del arte guatemalteco si no construimos nuestra historia como nosotros mismos, como Guatemala, como una relación a la memoria histórica que nosotros tenemos que tener. Hay que tener en cuenta, ahorita venía caminando para acá, en la casa presidencial había un paro, y yo venía a un congreso de arte contemporáneo. Entonces, ¿qué nos atraviesa a nosotros? Son esas realidades que todos tenemos que ser capaces de ver, y que desde el arte también habían sujetos o existen sujetos que están planteando una sola idea. ¿Quién habla de arte contemporáneo en Guatemala? ¿Por qué solo ellos hablan de arte contemporáneo en Guatemala? Porque hay muchas voces que no se están escuchando. Que nosotros no las queremos ver no significa que no existan, y que las tenemos, y la importancia de nosotros de construirnos a través de todos. A veces siento que hablamos con nosotros mismos desde el arte y que llegamos a las mismas reflexiones dentro de nosotros, ¿verdad? Pero si nos ampliamos al ejercicio comunitario, de escuchar qué es arte en otros espacios, en otros lugares, ahí está la esencia de la contemporaneidad, siento yo. Bueno, yo quería agregar que, bueno,
creo que, o sea, tal vez hablar de la contemporaneidad pueda empezar a conformar una especie de identidad, ¿no? A visualizar como un ejercicio colectivo de compartir ese tiempo, ¿no? De dialogar sobre ese tiempo, ¿no? Y empezar a generar registros, ¿no? Que esos registros vayan siendo puntos de referencia, ¿no? Bajo los que vaya sistematizándose o construyendo una escena o una práctica profesional, ¿no? Que tal vez, ¿no? Pudiera generar como el contrapeso a nivel de las políticas culturales, ¿no? No sé, es algo que creo que valdría la pena discutir o revisar, ¿no? En términos de construir esos puentes, ¿no? Bueno, yo quisiera, vamos a ahora tener como una última ronda, ¿verdad? A partir de temas que fueron surgiendo en nuestras conversaciones. Y en la primera vez que hablamos, Cecilia mencionaba la necesidad, la gran necesidad del reconocimiento de las prácticas artísticas contemporáneas, ¿verdad? Que eso solamente era posible pues haciéndolas visibles, ¿verdad? Ella nos contaba del caso mexicano, ¿verdad? De su experiencia viendo cómo eso se fue dando en estas décadas en México, ¿verdad? Y quisiera que nos contaras un poquito, ¿verdad? Sobre pues cómo se dio esto, cómo se ha dado esto, se ha vivido desde México. Bueno, la revisión, yo creo que, bueno, parte de esos antecedentes, y que, bueno, justo se dio hasta el 2004, ¿no? Que fue, pues, una revisión importante en términos de, pues, de las complejidades, ¿no? que existían y que de alguna manera no estaban siendo visualizadas por el Estado, ¿no? Porque, digo, en realidad, lejos de que el primer espacio en términos como de revisiones contemporáneas, pues justo fue el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA Campus, ¿no? Y que de alguna u otra manera empezó desde la universidad a construir, pero todo lo que era el gran aparato que es el INBA, ¿no? El Instituto Nacional de Bellas Artes, pues sí incluían los museos propiamente estas revisiones, pero no coleccionaban, no abrían sus bodegas a la colección de arte contemporáneo, como puede ser el Museo de Arte Carrillo Gil. Había colecciones privadas, como la colección Jumex, ¿no? O revisiones desde espacios que tienen que ver con artistas de la modernidad, como la Sala de Arte Público Siqueiros, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa complejidad surgió dentro de la universidad la idea de generar el primer museo público, ¿no? Para también coleccionar y empezar a dibujar, ¿no? Esa cartografía sobre el arte contemporáneo en México, ¿no? O sea, la discusión se abre desde la revisión que hicieran Cuauhtémoc Medina y Olivier Debray, ¿no? Con la era de la discrepancia, ¿no? Que era justo empezar a visualizar esas genealogías, ¿no? Que en determinados momentos no habían sido, pues, revisadas, ¿no? Había lagunas. Como siempre, también hay procesos en donde pues son como tribus, ¿no? Que eso es bien interesante en términos de abrir este tipo de eventos o de formatos, porque es donde nos empezamos a reconocer todos y ver, ¿no? En realidad, para empezar a generar y a construir diálogos. Y bueno, a partir de ahí, que es el primer antecedente, es que también se proyecta pues también lo que va a ser el Museo Universitario Arte Contemporáneo, ya en el centro cultural de la universidad, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo no es desde esa lectura lineal de lo que podría ser el arte en términos, no sé, de una lectura más
siglo XVI, XVII, XVIII, colonial, XIX, ¿no? Hasta el arte moderno, sino es ya un ejercicio que empieza a interpelar, ¿no? A pues los universitarios, ¿no? A integrar dentro de sus prácticas también procesos más dinámicos, ¿no? El proyecto del MUAC partió, parte del planteamiento eran 4 ejes, ¿no? Lo que era un eje curatorial que tenía que ver con la interdisciplina, se involucró a varias facultades, que eso fue bien interesante en términos de empezar a generar pues, prácticas relacionales hacia el centro de la universidad, que fue el proyecto de cantos cívicos de Miguel Ventura, ¿no? Que fue pues generar un bioterio con 84 ratas en una sala del museo, ¿no? Y empezar a hablar de esos fantasmas que tenían que ver con una crítica también en el sentido de la construcción racial, ¿no? Que fue un gran proyecto y que bueno, ahí por ejemplo se involucró a la facultad de psicología, ¿no? Porque tenían un equipo de psicólogos que atendían a las ratas, ¿no? A la facultad de veterinaria, ¿no? Que fue también bien interesante ahí la interlocución con las asociaciones protectoras de animales, ¿no? Involucró también a la Escuela Nacional de Música, ¿no? Con los coros infantiles, los coros de adultos, los músicos, ¿no? Que ahí también fue bien interesante, pues como cantaban también el himno nazi, bueno, hablar también del nazismo, ¿no? Con los niños y con los padres, ¿no? Era una pieza que me interpelaba hacia muchas direcciones, ¿no? Otra línea curatorial fue la de la colección, que bueno, fue la de recursos incontrolables, que bueno, de Olivier Debrois, ¿no? Que un poco revisaba esta primera aproximación y este primer lote de exhibición que se había dado para la propia colección. Estaba la temática, que era lo colosal tecnológico de José Luis Barrios, ¿no? Que un poco también exploraba pues, estas construcciones de miradas, ¿no? A partir de la fotografía y el cine, como dos elementos importantes dentro de la configuración de la imagen. Y estaba la sala rizomática, que eran las líneas de la mano de Jimena Costa, ¿no? Que era una colectiva que de alguna u otra manera abría o esbozaba distintas rutas o distintos lugares que eran importantes revisar. Hoy en día, bueno, ya las líneas han crecido, ¿no? De acuerdo como también a las propias configuraciones y pues debates. El MUAC tiene un equipo pues grande, ¿no? De curadores, son 3 curadoras asociadas, el curador en jefe y bueno, al final digo, ellos van armando, pero bueno, lo más interesante es de que este aparato cultural de reflexión sobre el arte contemporáneo creció hacia el interior de la universidad, ¿no? Creció, fue el MUAC, fue el Museo Experimental El Eco, ¿no? Con la recuperación de ese espacio. El Chopo también abrió, ¿no? ese espacio para la revisión del arte contemporáneo. Centro Cultural Tlatelolco abrió también ese espacio, ¿no? Y MUCA Roma, ¿no? que había sido como el pionero en el 99 que salió para explorar la producción de sitio específico bajo la noción del cubo blanco, ¿no? Quedó rezagado, ¿no? Dentro de todo de repente despliegue que la universidad generó, ¿no? Sobre pues, la necesidad de revisarse y entenderse desde un presente, ¿no? Ahorita que platicábamos de que si es un pasado, presente, futuro y si es lineal, pues, se me venía también a la memoria cómo los incas, ¿no?
o sea, es distinta la concepción del tiempo, ¿no? El futuro está atrás, ¿no? Que eso es muy lindo porque es algo que no ves, ¿no? Y son tiempos paralelos, o sea, es esa convergencia de tiempos, esos cruces entre tres momentos, ¿no? Que hacen o generan un sentido sobre una existencia, ¿no? Y bueno, actualmente Mucarroma, lejos de que no ocupa una casa de 1916, es una casa vieja, no es una planta muy complicada porque es una casa vertical, ¿no? Entonces son 3 pisos, que a veces es difícil, tiene una escalera en medio que hace difícil que de alguna manera funcione el cubo blanco ahí. Lo que ha hecho es abrir, ¿no? Abrir o sea, integrar al diseño y a la arquitectura como lugares de discusión, digo, partiendo el arte pregunta, el diseño propone algún tipo de solución, ¿no? Y la arquitectura genera el espacio para poder entonces empezar a explorar un tema, un contexto, una problemática. Y bueno, en realidad el equipo pues son grupos de estudiantes que hacen su servicio social o sus prácticas profesionales, que eso es bien interesante en términos de que son esas generaciones y la idea es empezar a generar referencias o marcos sobre esas relaciones con los profesionales para generar cruces de metodologías que puedan, ¿no? Pues sistematizar, ¿no? La producción museológica y museográfica, ¿no? Gracias, Cecilia. Sí, eso. Creo que esas experiencias tan cercanas como las que suceden en México son importantes porque nos ayudan a pensar en nuevos modelos, en nuevas prácticas, porque a veces como lo pensamos todo demasiado hacia adentro, ¿verdad? Pero pensarlo en conexión con otros espacios también es importante. Y esto me lleva como a una pregunta hacia Maya, que planteó algo que me parece fundamental, pero que tal vez lo olvidamos precisamente porque no, como esos peces que nadamos en agua, no la percibimos, pero está ahí, ¿verdad? Y es la dimensión geográfica. Porque, ¿a qué te referís, verdad? ¿A qué te referís con ese reconocimiento o esa importancia del sentido geográfico en la contemporaneidad, para entender la contemporaneidad? Pues los otros dos son más complicados, este es más simple, ¿verdad? Entendernos como terruño del país y que todo lo que es de Guatemala lo meten todo junto, ¿verdad? Puede haber un Efraín Recinos y qué sé yo, o sea, Gabriel Rodríguez, Guatemala, sí, Efraín Recinos. Es como cuando vamos a otro país y dicen, son de Guatemala, sí, Ricardo Arjona, pero bueno, entonces creo que es como una definición más sencilla. Todo lo geográfico en Guatemala se mete en la misma canasta desde puede haber otras definiciones ahí, me encantaría que la pudieran llenar. Hasta ahora solo eso tengo resuelto, ¿verdad? También como lo pensaba un día que hice una reflexión, que si estamos nosotros ahorita que tú lo dijiste, lo pensé otra vez, el cubo blanco nosotros lo estamos leyendo como una plataforma o como un sistema de validación del arte, porque ahí, y lo pensé desde ese punto también. Entonces a nosotros los guatemaltecos nos leen como guatemaltecos, como estructura conciliada, como que nos leen, como cuando hablan en el extranjero de arte indigenista, que ni siquiera quiero entrar ahí porque es otro rollo, pero o sea, yo digo, pero usted, señor, ¿qué se imaginará con eso, verdad? O sea, ¿qué piensa usted con arte indigenista? Porque se fuman unas cosas y al final de cuentas nosotros nos podemos leer desde múltiples dimensiones, ¿verdad? Oye, y solo para cerrar esta mesa, ¿verdad? Quisiera escuchar también un poquito más de Misha, ¿verdad? En relación
a la necesidad de pensar el arte y las prácticas artísticas a partir de ideas, de textos que no necesariamente vienen desde el espacio del arte, ¿verdad? Tú mencionabas tus lecturas actuales que te están ayudando, ¿verdad? Y no han sido lecturas pensadas como desde el espacio del arte, ¿verdad? Entonces quisiera que nos hablaras un poquito más sobre esta relación, ¿verdad? Sobre esta necesidad de pensarnos, pero no necesariamente desde las categorías usuales. Tal vez es porque las preguntas me han llevado a esos textos, porque es, ok, ¿y por qué pasa este tipo de cosas? Por ejemplo, ahí te voy a hacer un 2 por 1. A mí me sorprendió mucho con lo del territorio, por ejemplo. ¿Por qué en Guatemala, estaba investigando sobre el arte de la revolución, o sea, ciertos como acontecimientos históricos? ¿Y por qué se dio esa intervención en Guatemala? La intervención estadounidense en 1954. Y cabal, ok, ¿qué texto me ayuda a entender eso? Fruta Amarga. Fruta Amarga, que habla de la intervención de la CIA, ahorita no recuerdo el autor, es que si no los escribo se me olvida. Entonces, claro, Fruta Amarga me ayuda a entender por qué se dan esa intervención, y sobre todo es una intervención que está determinada por los elementos geográficos, porque aquí se podía cultivar la banana y exportar fácilmente. Entonces, o sea, como que uno comienza a hacer preguntas y después dice, ¿qué otros países tienen ese tipo de características geográficas? Y me tiró a África. Y casualmente África, con otra intervención estadounidense en esa misma época, cuando intervienen la República del Congo y matan a Patrice Lumumba. Entonces, realmente son textos que esas preguntas de, ok, pero ¿por qué hago esto? ¿O por qué hacemos esto? ¿Por qué te van llevando como un texto te lleva a otro y te lleva a otro? Y en ese sentido, por ejemplo, para mí esos textos los he revisado sobre todo porque la práctica artística, las instituciones, ahorita para mí ha sido un gran descubrimiento esa conexión directa entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Hay una conexión en Guatemala, por ejemplo. De hecho, tenemos el primer patrimonio que fue nombrado natural y cultural, que es Tikal. Entonces, realmente esos textos han sido los que me han ayudado a responder esas preguntas que no siempre he encontrado en el arte, porque nos quedamos a veces de una manera muy limitada, o no hacemos las preguntas, no sé, mi marco teórico no me ha llevado, me ha llevado a expandir. Aparte, los que me conocen saben que soy re curiosa, no me puedo quedar quieta, entonces siempre estoy como transitando en diferentes disciplinas. Eso es parte como de esa curiosidad intelectual de quiénes han pensado esto, e ir hacia quienes han pensado sobre eso. Vamos a ir cerrando esta mesa, ¿verdad? Creo que aquí hay varias preguntas que quedan, ¿verdad? A mí me gustaría quedarme con una que surgió en nuestras conversaciones, y es la pregunta sobre en dónde sucede el arte, ¿verdad? Ese en dónde sucede el arte significa no solamente lo geográfico, significa las temporalidades, las complejidades, estas epistemologías propias, ¿verdad?, que se van generando, ¿verdad? Y esto, a otra pregunta súper importante, y es si realmente entendemos el lugar que habitamos y desde donde se están construyendo estos procesos artísticos, ¿verdad? Esta es la contemporaneidad que nos toca, ¿verdad? Y desde la que generamos y hablamos. Bueno, pues muchas gracias, Cecilia, Maya, Misha.